Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre la dolarización parcial de la economía cubana. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar dolarización parcial, escuche bien porque es importante, de la economía cubana, le doy la bienvenida al estudio a mis tres panelistas del día de hoy, que son viejos conocidos de este espacio y que por tanto estoy muy feliz de que para un tema tan complejo como este esté tan bien acompañada. Me refiero al doctor en Ciencias Económicas, José Luis Rodríguez, quien es profesor, investigador, asesor y que en aquellos tiempos bien candentes fue ministro de dos ministerios, Economía y Planificación y Finanzas y Precios. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros repite también, que hace tiempo no nos acompañaba, pero ya los estamos hablando otra vez al equipo. Me refiero al licenciado Adriano García, que antes estaba en el INIGE, pero ahora está trabajando en el Ministerio de Economía y Planificación, en la Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, aquí lo estoy comprometiendo públicamente, el licenciado, aspirante, futuro doctor en Ciencias Económicas, Jean Pedro Carbonell, que viene como diputado, bueno, es diputado, no viene como diputado, es diputado de la Asamblea del Poder Popular y director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba. Bienvenido. Muchas gracias. A ustedes tres, muchas gracias por aceptar esta invitación para desde ya entrar en materia con un tema candente, dinámico, actual, difícil de abordar, pero que por supuesto, encuadrando la caja, eso no nos detiene. La dolarización parcial de la economía cubana. Y quiero que empecemos por el principio, porque si bien ya se ha ido abordando por nuestros medios de comunicación, no es reiterativo qué significa dolarizar parcialmente la economía. Empiezo con Jean Pedro. Bueno, la dolarización es un fenómeno donde una moneda extranjera sustituye las funciones de la moneda nacional. Esta sustitución puede ser parcial, y de ahí viene lo de dolarización parcial, o puede ser una sustitución total. Estas funciones de la moneda nacional principalmente puede ser, por ejemplo, como medida de valor o unidad de cuenta, en dependencia como se quiera ver, que es la función donde la moneda es utilizada para expresar los precios en una economía. Otra de las funciones es como medio de transacción o medio de pago, y es en la medida que se use esa moneda para realizar transacciones en la economía, y también como medio de atesoramiento o reserva de valor, que es también el uso de esa moneda para preservar, ¿no? El valor, para ahorrar. Entonces, cuando una moneda extranjera sustituye las funciones de la moneda nacional en cualquiera de estas funciones como dinero, se está hablando entonces de dolarización parcial o dolarización total. Se usa el término dolarización por una convención, pero bueno, no necesariamente esa moneda extranjera tiene que ser el dólar estadounidense, puede ser alguna otra moneda, pero principalmente eso es lo que se conoce como un fenómeno de dolarización, es esa sustitución monetaria, ¿no?, que se da en una economía por una moneda extranjera. Nosotros estamos hablando de una dolarización parcial, y el parcial aquí no es un eufemismo ni es un término menor, y eso tiene también mucho que ver con qué tipo de dolarización y en qué nivel, en qué grado, y por qué debemos insistir en que no es una dolarización completa. Si nos pueden abordar un poquito más sobre esto, que parecería una sutileza, pero que no lo es. ¿Es así, profesor? No, en lo absoluto es una sutileza. Cuando uno oye la explicación que acaba de dar Jean Pedro, uno se da cuenta que si una moneda extranjera está supliendo sus funciones a la moneda nacional, ya de por sí se razona que se pierde efectividad en la política soberanía, en la política monetaria nacional. Quiere decir que quien hace eso lo tiene que hacer tratando de que esa dolarización penetre lo mínimo imprescindible para lograr objetivos muy concretos, que más allá de los cuales puede crear más problemas de los que soluciona. Inclusive no es ocioso decir que lo primero que hay que dejar claro es que una política monetaria por sí misma ni genera riqueza, ni permite transformaciones estructurales, que los problemas principales tiene la economía de
dependencia alta importadora, baja productividad en una serie de sectores, baja competitividad. Por lo tanto, mientras se mantenga una situación de inestabilidad macroeconómica y no haya políticas activas, integrales, de desarrollo productivo, inserción internacional, etcétera, da igual la moneda que se utilice, que no va a haber resultados importantes en política económica ni social, porque realmente tiene otras consecuencias sociales que después se puede hablar. De modo tal que lo que hacemos es parcial con el objetivo de lograr concentrar la política económica en la recuperación de condiciones básicas de estabilidad que se perdieron por una serie de razones que después pudiéramos abordar, y una vez que se logre esa recuperación, poder transformar de una forma más integral, pero ya con esto digo que si la dolarización no la acompañamos de un conjunto de políticas más integrales, entonces ni siquiera siendo parcial sería conveniente para la economía. Es algo que hay que dejar muy claro desde el inicio. Sí, me alegro mucho que usted diga eso y que por favor lo retenga, porque es bueno que también profundicemos un poco en eso que usted nos acaba de decir, de qué hay que acompañar esa dolarización parcial, que por sí sola no va a lograr ese equilibrio del que tanto hemos hablado que necesitamos para poder reimpulsar nuestra economía. Profesor José Luis, usted está aquí también como protagonista activo de una experiencia anterior de dolarización parcial de la economía. Y es muy importante que usted nos pueda, de manera, por supuesto, breve, en tiempo televisivo, decir de aquella experiencia que ya tuvimos y de la cual salimos airosos, que sobre eso también podemos profundizar más adelante, qué aspectos recordar, porque de alguna manera nos pueden servir en esta nueva experiencia en la que estamos incursionando de dolarización parcial. Bueno, lo primero que yo quisiera expresar es que la dolarización parcial es una de las medidas del programa de estabilización macroeconómica. Como decía Adriano, se requieren otras cosas para que incluso esa porción de política monetaria financiera que se hace o se gestiona con el dólar tenga resultado, tiene que venir acompañado de otras medidas. Tiene que seguir luchándose contra la inflación, tiene que venir un mercado cambiario que ponga operativa esa moneda, tiene que hacerse otras cosas. De manera que no, como también decía Adriano, no en sí misma, no es una medida que pueda por sí misma transformar, no va a aparecer más dinero, no va a aparecer más recursos, si no se opera con esa moneda adecuadamente. ¿Qué es lo que brinda la dolarización? Una moneda estable. Una moneda estable que, aunque parezca que no es una cosa difícil, es bien complicado, sobre todo cuando tenemos una alta inflación, cuando tenemos un endeudamiento externo, cuando la economía es muy abierta en este momento. Bueno, pues todo eso tiene que venir acompañado de algo que nos permita ir controlando los procesos en ese sentido. La dolarización te lleva a operar con costos reales que no tienen un valor variable porque no se mueve, el valor del dólar no es como una moneda que pierde valor por cualquier cosa en el mercado, y te permite en ese sentido operar muy, vamos a decir, muy cautelosamente también con una moneda extranjera. Se renuncian aquí a determinadas políticas con la moneda nacional, como ya se planteó también. En los años 90 hubo efectivamente un proceso de dolarización parcial de la economía. Hay que decir que, por regla general, y nosotros no somos la excepción, la dolarización parcial se adopta cuando ya se han agotado otros procesos. Se ha tratado de estabilizar la economía por otras vías y no es posible, por una alta inflación, por ejemplo, no es posible atajarlo, las consecuencias que eso tiene. De manera que así sucedió precisamente en los años iniciales del periodo especial, en el 93-94, que se introdujo la circulación legal del dólar en Cuba, fundamentalmente por la vía de remesa, pero también para operar determinados procesos. Por ejemplo, la inversión extranjera se gestionaba ya en divisas directamente, y esto traía beneficios muy importantes, porque te sustraía de los problemas del peso cubano, que se depreciaba constantemente en esos años, y te permitía operar la inversión extranjera con un nivel de estabilidad mucho mayor. Y eso da
perspectiva, da conocimiento de lo que estás haciendo con mucha rigurosidad o mayor rigurosidad que si lo haces en moneda nacional en esas condiciones. Y así se hizo. Se introdujo la dolarización parcial en procesos de exportación y sustitución de importaciones. Hoy se está pretendiendo más o menos lo mismo, después nos podemos ampliar en ese sentido. Y además se hizo con una visión también, digamos, social o político-social importante, porque junto con el proceso de dolarización en las operaciones de distintos sectores de la economía, se introdujo un sistema de estimulación en divisa que paralelamente con la introducción de la dolarización permitió dar una compensación en este sentido a los trabajadores que más incidían en procesos decisivos para la economía del país. Recuerdo que se introdujo un sistema de estimulación para los portuarios. Nosotros pagábamos estadía porque los barcos no se descargaban con la velocidad de vida, y cuando se hizo un sistema de estimulación para los estibadores, los operadores de grúa en el puerto, etcétera, eso llevó a que pudiéramos cobrar pronto despacho. Es decir, no pagar por estadía, sino cobrar pronto despacho, porque las operaciones ganaron en una productividad tremenda. Lo mismo pasó con la producción de níquel, lo mismo pasó con la pesca. Es decir, donde quiera que se introdujo esta medida de operar, digamos, en un segmento que no se contaminaba con los problemas de la inflación del peso cubano, se obtuvieron resultados muy favorables, incluyendo también lo que significaba ese estímulo en esa época para que pudieran acceder a las tiendas de recaudación de divisas. Porque el pensamiento del comandante en jefe en ese sentido, es importante que lo recordemos también, fue autorizar las remesas al país y recuperar una parte de las remesas, una parte sustancial de las remesas en este sentido, por la vía de ventas en las TRD, tiendas de recaudación de divisas, como su nombre lo indicaba. De manera tal que eso fuera un mecanismo que se retroalimentara por sí mismo, y eso empezó a dar determinados resultados. Pero éramos conscientes también de la introducción de un nivel de diferencia mayor en la población, de aquellos que tenían acceso a sistemas de estimulación o a la operación en dólares de determinados sectores, de aquellos que no estaban en esos sectores. Entonces eso fue un costo que tuvimos que asumir en esa etapa, hasta que llegó el momento de empezar la desdolarización, que bueno, llegaremos a ese punto. Queremos tratar ese punto porque también es importante para tenerlo como punto, como premisa sobre la cual partir no de cero en este proceso en el que estamos. Pero ya, José Luis, y lo que ustedes me han dicho, adelanta también un poco la pregunta que les tenía de por qué hacerlo ahora, no haberlo hecho antes y no hacerlo mañana. O sea, una pregunta que de cierta manera ya está respondida en lo que ustedes nos han comentado. Si la quieren ampliar sería muy bueno, pero también ya entrar como tal en el impacto que se espera que tenga esta medida de dolarización parcial. ¿Qué se espera lograr con ella? Impactos positivos y por supuesto también como se veía que sucedió en los años 90, los no deseados que van a recaer sobre todo en el pueblo cubano. A ver, yo diría que antes de hablar de los impactos deberíamos hablar un poquito más en las causas, o sea, porque realmente... ¿Por qué ahora? Sí, porque fíjense que las causas no son muy distintas a las de aquel periodo. E inclusive es curioso que de la forma, primero, el impacto que dio la dolarización de los años 90, primero en una etapa, incluso con la peor tasa de cambio imaginable, 1-1, logró una recuperación de la economía que había perdido el 75% de la capacidad de importar en unos meses. Y realmente, cuando uno ve, hubo políticas de atracción de inversión extranjera, el turismo, el níquel, petróleo, etcétera, que generaron yo siempre insisto, el tema del petróleo de unos cientos de miles de toneladas, 4 millones de toneladas entre petróleo y gas. El mismo turismo que creció varias veces y hubo encadenamiento con el turismo, o sea, hay muchas cosas, está Tabacalera España, Pernod Ricard, el tabaco, las comunicaciones, o sea, inclusive cuando se empezó a desdolarizar, a partir del 2004, hubo una afluencia a partir de los convenios con Venezuela. Quiere decir que cuando, tanto para desdolarizar como la causa de que uno tenga que abordar es una pérdida dramática, en nuestro caso de miles de millones de ingresos en divisa, que una economía que es tan dependiente de la importación genera
un impacto negativo en la producción, que lógicamente es lo que en primera instancia genera esos déficits fiscales, presupuestarios, o sea, la oferta muy disminuida, inclusive en importación ¿de qué? Porque nosotros tenemos una alta dependencia de importación, pero de alimentos y de energía. Si fuera una cosa, uno devalúa, encarece la importación, quiere decir que uno restringe la importación, pero vamos a restringir la importación de energía en la economía. O sea, el impacto macroeconómico es muy grande. Incluso en la población, la canasta normal tiene una gran dependencia de divisas. Quiere decir que nosotros teníamos que buscar la vía de recuperar lo antes posible los ingresos en divisas. La causa de que lo hayamos perdido, se ha hablado mucho, o sea, acudir las medidas de bloqueo. Bueno, yo digo que se ha hablado mucho, pero nunca lo suficiente. Realmente el bloqueo es cada vez más sofisticado, más refinado, con más alcance. Tiene talento, ciencia y tecnología para bloqueo cada vez más fuerte. O sea, realmente el impacto del bloqueo fue, pero no solamente se puede decir que es la única causa. En realidad había, además de los problemas estructurales que es de la economía, problemas acumulados que no habían tenido la solución adecuada, incluso nuevos problemas que se generaron recientemente, donde el Estado incluso perdió el control del manejo y la asignación de divisas, en lo cual se fue muy crítico en el pleno pasado del Comité Central del Partido. O sea, se hace una crítica fuerte, incluso cuando uno analiza la experiencia de los FAES con el tema de la unificación monetaria, se da cuenta, se hace cada vez más claro que en términos de secuencia de las transformaciones y de las condiciones previas que había que crear, incluso de política económica, para preservarnos de que no cayéramos en una situación de inestabilidad, fue realmente un aprendizaje de problemas y realmente se fue muy crítico, porque esa pérdida de control hace que esa divisa vaya a un circuito que está fuera de la regulación del Estado. O sea, incorporar al circuito estatal de forma tal que se pueda asignar con la mayor efectividad posible hacia las actividades de mayor impacto económico y social es un objetivo. Uno de los objetivos principales de esta medida. Y recuperar, por supuesto, el sector exportador. Como cosa principal. Después podemos ampliar un poquito, porque ya para hablar de eso no se puede ver solo sin otras medidas que le acompañen. Qué bueno que menciona eso, porque hacemos una muy pequeña pausa y regresamos para hablar del impacto positivo, negativo y sobre todo de qué acompañar esta medida para que su implementación salga como la estamos pensando. Estamos intentando cuadrar la caja, en este caso de la dolarización parcial de nuestra economía. Y antes de pasar al impacto positivo o negativo sobre nuestro pueblo con esta medida, Gianpedro me decía en el corte que tenía algo que agregar sobre las causas, como los antecedentes de la dolarización. Sí, en el caso de las causas de la dolarización, no es un tema que las presiones a la dolarización en la economía cubana no son un tema de ahora, de este momento, ¿no? Es decir, ya viene de hace unos años atrás. Hay dos componentes importantes en estas presiones a la dolarización y pasan por lo que mencionábamos anteriormente de la pérdida de funciones de la moneda nacional. Hay una dolarización que se va expresando, se va dando de forma, por decirlo de alguna manera, autónoma o natural, donde los propios agentes económicos empiezan a realizar transacciones en otra moneda, empiezan a fijar los precios entre ellos en otra moneda o a ahorrar en otra moneda, pero eso se va dando de manera natural, como decir de facto, ¿no? Más espontáneo. Y también hay una dolarización que es institucional, que ya sí es por regulaciones del Estado, etcétera, donde también se induce a una dolarización. Y bueno, eso es lo que también ocurrió en octubre de 2019 con la apertura inicial que tuvieron las tiendas que se les conoció popularmente como tiendas en MLC, que comenzaron a vender artículos de gama alta, después al año siguiente en 2020 artículos ya además de primera necesidad, y eso también fue marcando una segmentación en el mercado de consumo en nuestro país con ya la introducción ya de una dolarización parcial, vamos a decir, ya más institucionalizada, por decirlo de alguna manera. Ahora, una de las principales causas
como decía, que presiona a que se dé esa dolarización tanto natural como institucional, porque también la dolarización institucional también tuvo sus causas, ¿no? De por qué se tuvo que hacer en ese momento, y hoy también también se desarrolla de otra manera. Pasa principalmente por los propios desequilibrios monetarios que hacen que la moneda nacional pierda sus funciones, y aquí tiene un efecto muy importante en los elevados déficits fiscales que han tenido que ser financiados con emisión monetaria, emisión de dinero nuevo, que altera las relaciones de valor en la economía y genera una presión al alza de todos los precios, incluido el tipo de cambio, que es uno de los precios más importantes de la economía. Y también otro de los factores que ha incidido de manera muy grande es la ausencia de un mercado cambiario convertible, porque cuando se tiene un mercado cambiario convertible se puede ser hasta cierto punto indiferente si pagar con una divisa o pagar en la moneda nacional, porque al final hay un mercado cambiario donde esa empresa que necesita esa divisa puede hacerse de esa divisa a partir de la moneda nacional. Que ese es el esquema, ¿no?, al que se aspira realmente. Es decir, el camino, vamos a decir que esto es como una desviación temporal de un camino que ha sido declarado de desdolarización, de desarrollo del mercado cambiario, donde la moneda nacional sea el centro del sistema financiero y de todas las operaciones en la economía. Entonces, realmente, la propia demora, ¿no?, en ya contar o poder implementar un mercado cambiario funcional, convertible, también induce a una presión a esa dolarización y que haya que tomar a veces medidas emergentes para solucionar desencadenamientos productivos, porque cuando hay diferencias de tipo de cambio es difícil que una empresa se entienda con otra cuando trabajan a tipo de cambio distinto. Es decir, cuando una empresa me viene con una oferta y me dice, yo te voy a vender este pomo de uro en 300 pesos, que para mí es como si fuera $1 desde su punto de vista, la otra empresa que opera 24 ve ese producto muy caro. Termina teniendo el incentivo a importarlo, porque a lo mejor un proveedor extranjero le hace una oferta más barata, pero todo es por esa distorsión que se da contable y cambiaria que se dificulta los encadenamientos internos, y a veces la solución en ausencia de un mercado cambiario convertible es dolarizar esa transacción para que no se vean para que no se expresen esas distorsiones en esas relaciones internas entre las empresas. Pero realmente considero, y es lo que está recogido, ¿no?, en el propio programa de estabilización, que el camino, ¿no?, es al desarrollo del mercado cambiario, a poder este año, como ya se anunció en la Asamblea Nacional, tener un mercado cambiario y también tener un nuevo mecanismo de gestión, asignación de las divisas que pueda funcionar para todos los actores económicos. Y Jean Pedro nos decía de qué acompañar esta medida. Pero ahí tienes el cuento del huevo y la gallina. No hay mercado cambiario. Y para que haya mercado cambiario, la oferta de divisas de ese mercado cambiario tiene que existir. Y por supuesto, cuando tú tienes grandes limitaciones en la disponibilidad de divisas y la moneda nacional se está devaluando, el productor busca refugio en una moneda que no se deprecie, o sea, en la moneda nacional. Y entonces, si el exportador le paga en moneda nacional a un proveedor, él dice, ¿cómo yo cierro mi ciclo productivo si cada vez se deprecia más? Entonces, lógicamente hay que buscar una forma de que ese exportador pueda cerrar autónomamente su ciclo productivo y dar una solución a un problema que realmente no, se implementó. Recordemos que en los años 90, cuando abrimos Cadeca, la oferta de divisas era más que la demanda. O sea, el Estado compraba divisas en la Cadeca y le invertía en sectores bajo componente importado. Esa situación no es la de hoy, ya te digo, por esa dramática irregular pérdida de ingresos en divisas, y entonces esa depreciación de la divisa más otro problema que es importante dejarlo claro, porque hay quien piensa que todo esto va en función de que el Estado capte directamente para asignarla centralmente. Mira, cuando hay un déficit tan grande de divisas, es cuando más ineficiente es la asignación centralizada. Es imposible, o sea, la demanda es tan distinta a la oferta que centralmente la mejor supercomputadora cuántica y Big Data te imposibilita de hacer un mínimo. Entonces, esto va justamente enfocado a un enfoque de descentralización, donde el sector exportador más autónomamente, con independencia de la asignación central, pueda cerrar su ciclo
En ese sentido, es importante después cómo se acompaña eso, pero dejar claro como posición con respecto a esto, porque ciertamente la dolarización se da como una patología en la economía, o sea, por todos esos efectos negativos. Entonces hay que acompañarla desde el principio del antídoto que te permita salir después de ese problema, por lo tanto el acompañamiento. ¿Y cuál sería ese antídoto entonces? Bueno, no es uno, son muchos antídotos. Bueno, alguno de esos antídotos, sobre todo pensando siempre en el pueblo. Estamos entrando entonces en el uso que se va a dar de la divisa. Y a él apuntaba una cosa que hay que subrayarla. Va a mantenerse una cantidad de divisa que se tiene que asignar centralmente porque va a sectores que no son autofinanciados, es decir, sectores que tienen que ver con la alimentación de la población, con las medicinas, etcétera, que no reproducen ellos mismos, no están dentro de las capacidades de producir divisas por sí mismos. Y esto además lleva a otros elementos, porque esa obtención de divisas, al final nosotros tenemos que generarla vía la dolarización o vía otras decisiones a través de restablecer flujos financieros externos para el país. Y eso pasa por un camino complejo, pero indispensable, que es la renegociación de la deuda externa. Es decir, nosotros tenemos en ese sentido que entrar en un proceso de flexibilización para el pago de la deuda que permita que se afloje la tensión que hoy existe con los suministradores, con los acreedores del país, los cuales no reciben ingresos importantes. Nosotros la deuda en buena medida desde el año 2019 no se está pagando. Eso tenemos que buscarle el freno porque es una situación que nos cierra posibilidades de encontrar financiamiento, porque él hablaba del huevo y la gallina. Bueno, para exportar hay que exportar más, pero es que resulta que para exportar tú requieres tener dinero previamente. La sustitución de importaciones, hace unos años se hizo el análisis, para sustituir un dólar de importación tú tienes que gastarte primero 15, 16 centavos de dólar. Si no existe ese dinero, ¿cómo entonces sustituyes la importación? Es decir, hay otro conjunto de medidas que tienes que ir aplicando también. En lo interno tienes que seguir trabajando el tema de la reducción de la inflación, porque ese es un elemento que te sigue horadando o te va erosionando el valor de la moneda. Y lograr el equilibrio hasta que no exista una casa de cambio que permita ya un manejo más riguroso del tema, tiene que ir por otras medidas que permitan que se reduzca la inflación. Por ejemplo, tenemos exceso de liquidez. El año pasado la liquidez entró en el año a 397.000 millones de pesos al inicio y terminó el año en 700.000 millones de pesos. Esa liquidez tú tienes que buscar la manera, aparte de la dolarización, de cómo atraerla para que entre en el mecanismo de movimiento del banco, y eso lleva a incrementos en las tasas de interés, por ejemplo, que tiene que buscar la manera de estimular el ahorro en ese sentido. Y lógicamente... Incremento de las tasas de interés, que si yo deposito dinero en el banco, ese interés no sea de 10 pesos al mes, sino al año, sino tiene que ser una tasa de interés estimulante. Eso hay que ponerla, digamos, eso se hace por prueba y error. En el mundo se hace de esa manera. Cuando se sabe que va a ocurrir un fenómeno que va a alterar completamente la dinámica exterior del país, por ejemplo, en Rusia, cuando la guerra con Ucrania tenía una tasa de interés de referencia del 9%, y al día siguiente que se inició la guerra la subieron al 20%. ¿Con qué objetivo? Que no se fuera el capital, porque cuando un país entra en guerra, todo el mundo hace camino para salir de esa situación tan incierta en ese sentido. Entonces, tenemos que empezar a manejar eso, y eso pasa por una tasa de interés, en mi opinión, que permita iniciar un estímulo en esa dirección, paralelamente con lo que estamos haciendo con la dolarización. Es decir, tienes que buscar la manera también de bajar la presión inflacionaria dentro del país. Y eso, lógicamente, tiene que ser uno de los destinos en esto. Y además, algo que se mencionó de pasada, una parte de ese dinero que se está recaudando hoy tiene que servir para dar respaldo a las tiendas en MLC que van a seguir funcionando. Porque tiene que tener en ese sentido una compensación la población que no tiene acceso a la divisa porque no tiene dólares, pero tiene sus tarjetas de MLC. Bueno, una parte, no digo que sea ni siquiera la mayor parte, una parte en ese sentido tiene que ir dirigida a restablecer ese mecanismo que permita la realización del valor de esa tarjeta en MLC, porque eso la gente se siente, como es lógico, preocupada, porque esa capacidad de compra es la que ellos tienen en este momento. Y la otra no está accesible. Tú tienes que garantizar con lo que recaudas por aquí
una determinada, digamos, secuencia de suministros que permita ir normalizando un poco la oferta en MLC en ese sentido. Aparte de que tienes que buscar el camino también para llegar a mayores ofertas en moneda nacional, porque tienes que buscar la manera de paralelamente ir elevando el poder de compra de la moneda nacional. Existen experiencias internacionales en este sentido muy interesantes. De la moneda nacional, que es en la que se reciben los salarios y que por supuesto es el centro de la economía familiar. Vamos a hacer una pequeña pausa, profesor, para ver, porque hay muchos gurús del pesimismo que se han activado con este tema, pero nosotros tenemos un gurú que desde Jatibonico tiene algo que decirnos en versos. Dolarizar parcialmente el mercado minorista ha sido una acción realista que tiene su inconveniente. Por una parte, la gente no cobra en moneda dura, mas, haciendo otra lectura del polémico suceso, no es desprecio por el peso, es que la divisa apura. Y antes de la pausa, con nuestro querido gurú de Jatibonico, aquí teníamos un tema que José Luis nos va a redondear ahora y que ya aprovecho para que lo podamos conectar con la preocupación número 1 de hacer este programa, que es qué pasa con el pueblo, qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas con una medida de este tipo. José Luis, redondeamos la idea donde la dejamos y bueno, ya les dejo el pie abierto para eso. No, yo digo que hay procesos de dolarización y desdolarización internacionalmente que son comprobables y visibles, ¿no? Uno de los casos es Venezuela, por ejemplo. Venezuela, con un nivel de inflación inimaginable de 118.000% de inflación en el 2018, decidió pasar a un sistema de dolarización parcial de la economía. Empezó abriendo lo que aquí llamamos CADECA, bueno, sus casas de cambio allá, para tratar de estabilizar el valor del bolívar, que era la moneda con la que cobraban todos los empleados estatales, un sector importante de la economía venezolana. ¿Qué hicieron en este sentido? Nivelaron la actividad económica a partir de esa dolarización, le permitió retomar recursos que no estaban a la mano en ese momento, empezar a pagar deuda, eso les abrió nuevos créditos, eso llevó a posibilidades de abastecimiento del mercado interno y además llevaron un nivel de dolarización donde el 60% de las operaciones de cambio de personas naturales y de personas jurídicas se hacía en divisa. Y trataron de evitar la devaluación más acelerada del bolívar y llegaron a determinadas medidas de ajuste y plantearon tasas de cambio, por ejemplo, de 28, 27 bolívares por dólar y pusieron recursos porque hicieron una política muy activa de intervención cambiaria, es decir, pusieron muchos recursos a partir del petróleo de divisa para estabilizar la tasa de cambio con el bolívar. El bolívar se devaluó, pero no a la velocidad que el mercado hubiera podido hacer si no se interviene. Y lograron, en este sentido, primero, detener la depreciación del bolívar. La tasa hoy está a 40, 42, tal vez un poquito más. De 28 no es una gran devaluación la que han tenido. Por otro lado, las operaciones, actividades de mercado libre, no controlada por el Estado, en divisas bajaron del 60% al 32%. Hoy hay más operaciones creciendo en bolívares que en dólares como se hizo anteriormente. Es decir, están en un proceso de desdolarización que está dándole, por ejemplo, que la tasa de crecimiento de hoy de Venezuela es el 6,5%. Es decir, en la economía real se están reflejando los efectos de una política que puede tener sus riesgos, tiene sus problemas, todo lo que se quiera, pero dio resultado para salir del marasmo que tenían ellos en el año 2018, donde simplemente con una inflación que era inimaginable, un 118.000%, eso no se lo puede ni representar uno en la cabeza, era imposible manejar la economía de ese país. Y muy importante, compensando siempre los ingresos de la población, no mediante entrega de efectivo, sino mediante la entrega de bonos, que te da un control mayor sobre dónde puede dirigir el gasto de esa persona que recibe un bono. El año pasado pusieron un bono de $30 para compensar la depreciación que estaba teniendo el bolívar en el mercado. Es decir, hay experiencias en ese sentido. Nosotros logramos empezar a desdolarizar cuando aumentaron los ingresos externos y pudimos tener una oferta en moneda nacional mayor. ¿Cuándo ocurrió eso? Después del 2004, que es el momento en el cual se saca el dólar de circulación y empieza un mercado
a ampliarse en ese sentido y va disminuyendo la importancia del mercado en MLC, que se mantuvo, pero bueno, no ya con la supremacía que tenía en la oferta de productos anteriormente. Es decir, hay ejemplos que se puede hacer en ese sentido, un proceso de dolarización parcial y después de desdolarización, pero tiene que venir un impacto en la economía real, bien sea por una vía o por otra. A ver, yo entiendo muy bien la preocupación del gurú con la población y que se ha referido a la población minorista, pero la dolarización del comercio minorista no es lo esencial de este cambio. Realmente la dolarización, ya se dijo en la mesa redonda, la circulación minorista no debe pasar del 10% o cuando más, y es con objetivos muy concretos de recuperar ciertas actividades que tienen potencial, la capacidad de subutilizar. Pero aquí lo fundamental justamente es para evitar lo que incluso pasó como experiencia, el que no puede conectarse, porque se desvaloriza la fuente nacional como la importancia de los recursos nacionales, excluye del circuito de la divisa productores que sustituyen importaciones que tienen un impacto muy grande, y la política que se concibe está pensada justamente para ese mercado mayorista que pueda incorporar productores que sustituyen importantes importaciones, incluso está la propia reactivación del sistema eléctrico por el esquema de CUPE, que tiene una efectividad tremenda en la asignación de divisas y que no se había podido hacer como corresponde, pero además el sector exportador, por eso te insistía que esto hay que verlo integralmente. Se sabe que la tasa de cambio oficial no representa las condiciones reales de la economía. Por lo tanto, el sector exportador, cuando tiene que dinamizarse, hay que acompañarlo de muchas más cosas, de esquemas de autofinanciamiento, de otras medidas al lado de la compensación. Bueno, puede ser que tú le digas a un sector exportador que tiene la forma autónomamente de cerrar su circuito de divisas de forma flexible, pero se le van los trabajadores porque no le puede subir el salario porque la tasa de cambio es 1.24, entonces al final la economía es una integridad y se va a fuerza de trabajo calificada para otros sectores. Entonces tienes que verlo, José Luis lo planteaba, realmente el caso de Venezuela es un caso. El caso de Uruguay tuvo dolarización parcial, claro, no es comparable porque no fue por una dramática caída tan grande como la de Venezuela, pero realmente el caso de Uruguay salió de la dolarización, o sea, no es que esto sea imposible, hay experiencias incluso interesantes y especialistas cubanos que lo han estudiado muy bien, el tema de Uruguay. Y el caso de Ecuador, que es de duración total, que ahí sí es un gran signo de interrogación de cómo salir. Pero realmente lo que se va a hacer de los esquemas de financiamiento, de incentivos al inversor extranjero. El inversor extranjero, por supuesto, puede cuando se genera una disciplina de mercado, donde es mucho más eficiente, más seguro invertir, porque no está a expensa de una inestabilidad monetaria, genera una disciplina que hace que el proveedor del sector exportador y el propio exportador pueda razonar si le conviene más importarlo que producirlo en el país. O sea, el propio exportador está poniendo un criterio de asignación que no es central y que justamente va a tener como referencia el mercado internacional. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que ver integralmente, de la inversión extranjera, de incentivos al exportador, arancelarios, fiscales, que si no se integra, si no se conduce bien, por eso insisto mucho que no es solo un tema de planificación, es un tema de cambio en la dirección y la gestión pública que va hacia una descentralización, pero tiene que haber una manera de gestionar. Si voy a encadenar a un productor y eso es estable y ese mercado se comporta con estabilidad, que fue una de las peores cosas que pasó con las tiendas MLC, no se lograba la estabilidad. Si yo quiero lograr estabilidad, yo tengo que hacer un acuerdo vinculante que el Estado diga, yo pongo esto, pero exijo. Y el productor dijo, yo pongo esto, pero también exijo. Si después tú no cumples, no puede ser que no pasó nada por causa de fuerza mayor. Esa forma de contratar modelos de negocio se explicó mucho en la mesa redonda en TRD, cómo están evolucionando esos modelos de negocio, ya de pasar de contrato de compraventa a verdadero encadenamiento. MLC, que por cierto se mantiene, que también se veía que era una de las preocupaciones que más salía. Justamente la manera de poder dinamizar el mercado MLC
tiene como condición anterior dinamizar una captación de dinero fresco y de nueva fuente de financiamiento que pueda derramar hacia eso y que se pueda después, no se renuncia a los compromisos de la MLC, pero lógicamente cuando hay una cantidad de dinero en circulación muy grande, cuando hay deuda vencida, si todo ese dinero entra a presionar en la demanda, por supuesto que no se puede dinamizar la economía. O sea, hay un problema de secuencia de cómo establecer esa política, cómo conducirla de forma tal que se vayan articulando, y es un reto de coordinación de política importante entre las instituciones, entre los niveles centrales, intermedios y de base. Gianpedro, hacia los últimos minutos, sé que tienes muchas cosas que agregar, pero bueno, sintetizando. Sí. A ver, en el tiempo que nos queda, decir que definitivamente la dolarización no es el camino para el desarrollo de nuestra economía. Definitivamente estamos en una situación que los propios desequilibrios monetarios, la propia inconvertibilidad de la moneda nacional, es decir, tenemos una moneda nacional que no es convertible, que no le permite cerrar los ciclos productivos a nuestras empresas, son elementos que presionan a que, como ya les decía, de manera emergente haya que tomar medidas desde la institucionalidad que generan un nivel de dolarización parcial en nuestra economía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se detenga la actividad económica, que la actividad económica se dé y por tanto que la economía real responda y cree el valor que necesitamos para poder salir adelante de la compleja situación en la que estamos. Entonces, definitivamente por eso es que no es una dolarización total. Con una dolarización total uno obtiene todos los beneficios que tiene una dolarización, toda esa disciplina monetaria, fiscal. No puedes tener déficit fiscal porque tú no emites esa moneda. Es decir, la dolarización en cierta medida te disciplina, pero te hace perder soberanía monetaria, te anula la política monetaria, te quita flexibilidad en el manejo de las políticas económicas, te genera vulnerabilidades en la estabilidad del sistema financiero, porque cuando tú puedes salvar a los bancos de la moneda nacional, con la moneda extranjera no es igual. Por tanto, hay muchos riesgos en la dolarización que, como decía, como no es el camino, implica que por eso estamos en un estadio de dolarización parcial y no una dolarización total. Porque una dolarización total sería un punto de no retorno. La dolarización total sería un punto de no retorno, tiene ciertos beneficios, pero también tiene ciertos costos también sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, y realmente no es lo que realmente se busca, ¿no? Desde nuestra economía. Que además es una economía que está asediada. No se va a permitir que, dicen que el sistema monetario financiero es como el sistema sanguíneo en el cuerpo humano, ¿no? Bueno, que la sangre sea nuestra, no una transfusión de una sangre extranjera. Y realmente... con esa idea que me encanta, que la sangre siga siendo nuestra, que significa que siga siendo socialista, lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero seguro que es un tema que vamos a seguir tratando en próximas emisiones. Una vez más, les agradezco que hayan llegado con nosotros a este análisis económico, que hayan participado con sus comentarios, sus opiniones, su experiencia de otras épocas que también salieron victoriosas de un proceso similar. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde que no basta con interpretar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que